un pequeño repaso vamos a hacer, donde se acuerdan que al principio de la clase pasada hablamos de los métodos experimentales de lo que ustedes recién me preguntaron. ¿Qué es un método experimental en el laboratorio? Un método experimental en el laboratorio simula un poco lo que es la industria, o un laboratorio industrial, o una planta industrial. Pero esto es muy básico. Decía que en la clase pasada habíamos dicho que los métodos experimentales para utilizar en electroquímica están imitados por lo que se llaman celdas electroquímicas. Celda electroquímica disimula o simula lo que es una batería, porque una batería está formada por un cátodo y un ánodo, como muestra acá, un electrodo positivo y uno negativo, y lo que hace es estudiar todas las variables, habidas por haber, tomando constante algunas cuando quiero estudiar alguna de ellas en especial, de los parámetros cinético y de equilibrio de una reacción química. Para eso se usan equipos donde se mide, a esto se le llaman potenciostatos. Cualquier persona que trabaja en un laboratorio tiene que tener un potenciostato. Es caro. Los modernos, que son especiales, porque tienen todos los software necesarios para estudiar, sale alrededor de entre 15 y 20 mil dólares. Y vos podés controlar el potencial, la corriente y la carga. Estamos repasando, ¿eh? No sé si voy a tomar esto, no sé. Vamos a ver. Yo les voy a decir ¿cómo se llama? Los tips. Acá hay un tip. Para el examen, digo. Entonces, la única diferencia que le falta a este diagrama es que nosotros, cuando trabajamos con celdas, para medir las características, tenemos un tercer electrodo, que es el electrodo de referencia. ¿Para qué se usa? Es un pequeño electrodo que no pasa la corriente y te mide exactamente el potencial, estaría acá, del electrodo de trabajo. Entonces el potencial, porque cuando vos tenés un pasaje de corriente, vos no sabés exactamente el potencial del electrodo, sabés el delta E. Lo ves, lo medís con un tester, pero no sabés cuál es el verdadero. Entonces lo que se usa es lo que se llama electrodo de referencia. Los más comunes, lo que hacemos en las tesis es usar una referencia de hidrógeno. ¿Se acuerdan que decíamos que el hidrógeno era cero? Medías el potencial. Y con eso sirve para hacer y estudiar mecanismos. Por ejemplo, en baterías hay muchísimos que trabajan en el tema de impedancia, que es una técnica que no me metí todavía, hablamos de otras técnicas, que es muy útil para ver cómo cambia la resistencia de los materiales. Y para eso, para hacer un estudio mecanístico, necesitas hacer referencia, porque el referencia te indica el potencial real del electrodo. Porque cuando hay pasaje de corriente entre el trabajo y el contra, puede haber saturación de corriente, el contraelectrodo no tiene suficiente área, entonces no sabes exactamente el potencial. Entonces, si querés hablar con precisión en el orden del milivoltios, sí o sí tenés que ir a un electrodo de referencia. Sigo repasando. Una de las técnicas que le dediqué un poco de tiempo en la clase pasada es la voltamperometría. Cualquier persona que hace una tesis doctoral o maestría en este tema hizo muchas voltagramas. Y es una técnica donde se va barriendo el potencial y se ve la corriente, donde cada pico te está indicando diferentes procesos de oxirreducción. Entonces, con esos, mirá, acá el níquel pasó de níquel 2 a níquel 3. No, de acá puede haber níquel 4, que no hay. Entonces sirve
esa técnica que es la voltametría para determinar procesos de oxidorreducción. Hola, Karen. Ya les hablé un poquito del examen, cómo va a ser, así que no te preocupes. Después, si querés agregar algo vos, encantado. ¿Hay alguna novedad del examen? No. ¿Cómo lo planeamos fue? Repaso un poco. Va a haber 2 exámenes teóricos. ¿Jueves o viernes el primero? Viernes, ya está. La jefa dice. El viernes va a ser el primero. ¿Cuánto va a durar? ¿1 hora? Bien, 1 hora. De la primera parte, de litio. Yo les decía a ellos que voy a tratar de terminar todo para el viernes. E inclusive voy a darle parte del proyecto que le vamos a pedir a los que quieren promocionar, a los que quieren los créditos, de cómo hacer los procesos para obtener litio de Puno. ¿Qué se imagina? Aunque no tenga mucha información, yo le voy a dar la que tengo. No de acá, porque no tengo nada. No se preocupen, porque ustedes, por eso me interesa que lo hagan, porque quiero aprender yo. Yo, metido como soy, pasé por la Sociedad de Geología de Lima, está cerca del hotel donde estoy yo, toqué timbre, me presenté, y ellos de litio de Bolivia saben como yo. No tienen información, es verdad lo que usted dice. Inclusive quieren venir a escuchar la clase, a ver, para aprender, porque no se sabe nada. No estoy exigiendo a ustedes que inventen nada, pero sí la lectura, sé cómo son otros procesos. Por ejemplo, en Australia, en Argentina, no producimos litio de piedra, solamente el litio viene de los podumenos, y tampoco es mi especialidad, porque yo soy electroquímico, pero este es un tema que tenemos que conocer todo. Entonces, ese trabajo, que lo pueden hacer en grupo también, no es necesario que lo hagan solos, un grupo de 2 o 3 personas. ¿Te parece bien, Karen, que lo hagan en grupo? 2 o 3 personas lo presentan en grupo, y el último examen va a ser en hidrógeno, el último día también, del mismo tipo. No va a haber proyecto para hidrógeno, simplemente un examen teórico que lo vamos a corregir, y si son pocos, a lo mejor puede ser oral. Vamos a ver cuántos son. ¿Sabés cuántos van a rendir, Karen? 2 por ahora. Bueno, muy bien. Sí. Sí. Bueno, entonces le decía que la primera técnica es la voltametría. ¿Cómo no? ¿Podría adelantarnos un poquito así, el reloj, cómo se hace el proceso para obtener el líquido de Puno? Bueno, te lo adelanto. A mí me gusta dar a premiar. Yo te dije que yo miro las películas al final y después veo toda la película. Y yo le voy a explicar, eso es lo que preparé ayer mientras estaba enfermo ahí en la cama. La piedra, en Puno no sé cuánto tiene de litio. En Argentina tiene alrededor de 2%, los podumenos, de óxido de litio. Debe ser la misma cantidad. Pero ese litio no lo podés sacar de la piedra, hay que tratar la piedra. Primer problema, hay que calentar como a 1000 grados. Cuando vos calentás la piedra, yo voy a mostrar algunos análisis que hemos hecho en el calentamiento a través de rayos X o medida de infrarrojo, ver cómo la estructura de esa piedra, no sé si es ortogonal, pasa a otra estructura, que ahí sí podés sacar el litio de la estructura. Cuando pasás esa temperatura, se abre la estructura y podés sacar el litio. Y después viene una serie de procesos para poder sacar el litio. Son procesos del tipo, ¿cómo le va? Son procesos del tipo ya usando ácido sulfúrico. Por eso es que es una minería convencional, y como siempre la gente que trabaja en medio ambiente se oponen un poco a la minería convencional, ¿no? Se oponen a la extracción normal que usamos nosotros, que es evaporación de agua nada más, no hay química. Así que imagínate, pero bueno, la vida es así, todos somos contaminantes, así que hay que buscar la mejor manera de producir sin contaminar. Entonces ahí, con el tratamiento de ácido, va a quedar un barro, se diluye y se obtiene el cloruro de litio.
Ese cloruro de litio, si lo querés pasar, puro, ¿no? Si lo querés pasar a carbonato de litio, tenés que diluirlo, por ejemplo, con soda solvay, que es carbonato de sodio, y obtenés el carbonato de litio. Ese es el proceso. Con todas las etapas intermedias, que por supuesto debe tener sus inconvenientes también. Pero ya le adelanté, así que para que vayan mirando la literatura, a ver qué es lo que encuentran. Entonces, sigamos con lo de voltametría. Ustedes no van a ser expertos en voltametría, simplemente les cuento para qué sirve. Les decía que sirve para determinar si un proceso es reversible o no, a través de esta tabla que está acá. Esta clase la tienen, y yo diría que para estudiar no se metan a escuchar toda mi grabación, sino se metan con la clase, que yo se la voy a pasar. Yo ni bien termino la clase, se la mando en PDF. Ahora, en el mar de comunicación que tienen en el grupo, a veces es difícil encontrarlas, pero bueno, miren mi nombre y yo en PDF le mando la clase. ¿Qué es lo que le voy a tomar? No le voy a tomar nada raro que no sea de las clases. Como siempre se hace, ¿no? Con esta tabla, que tal vez sería el resumen, te indica cómo haces para determinar a través de esta técnica, la voltametría, si un proceso es reversible o si un proceso es irreversible. Según que el E de pico, el E de pico significa el potencial a una determinada corriente, sea independiente de la velocidad o dependiente de la velocidad. Según el caso u otro, es uno de los parámetros que indica que el proceso es reversible. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les mostré en el voltagrama de platino cómo hay procesos reversibles, que son los picos de absorción de hidrógeno, y procesos irreversibles, que son los procesos de reducción de los óxidos de platino que se forman? Después hay otra técnica que se usa mucho, que es la cronoamperometría. La cronoamperometría tiene que ver con dar pulsos de potencial, y lo que se estudia es esto: cómo responde la corriente. Le das un pulso de potencial constante y la corriente va a circular según los parámetros de difusión. Entonces vos, a través de esta ecuación, podés, por ejemplo, calcular el coeficiente de difusión si la reacción está limitada por difusión. Por supuesto que en el examen no voy a tomar una fórmula de esta. Después hablé un poquito sobre las técnicas que se usan físicas para definir en un laboratorio de electrodo. Y acá hay un mar de técnicas, extraordinario lo que hay acá. Tenés los rayos X comunes, que vamos a usar acá, y yo les voy a mostrar continuamente rayos X, para decir, bueno, qué material tengo, qué estructura tengo. Pero después tenés otros tipos de materiales, por ejemplo, biscattering, electrodos dispersados. Cada uno te da una característica de la superficie. Uno te da la superficie así, la otra te indica la densidad de metales que hay en la superficie, con diferentes colores. Y la técnica que se usa mucho junto con rayos X es lo que se llama EDS, que te indica cualitativa y cuantitativa más o menos la cantidad de elementos que tiene el material. Eso se usa muchísimo. Este sería un aparato de rayos X, y los tipos de electrones que se utilizan para determinar la característica del material. Esta figura, le decía, es una familia. Acá EDAX es el nombre comercial, pero es EDS el nombre, donde determinan qué tipo de elemento tiene la superficie. Esto es muy útil. Te dan un pedazo de roca, te dan un pedazo de acero, y querés saber qué tiene, qué elementos tiene. Y esto no es técnica analítica, te indica, por ejemplo, si es un acero, cuánto hierro, cuánto cromo, cuánto níquel, cuánto silicio, y esto es muy útil. Y en porcentaje, con cierto error, vos lo podés sacar
teniendo todos los elementos que aparecen acá, porque puede haber algunos elementos que no son muy pequeña cantidad y no aparecen, el porcentaje que hay. Esto lo tiene en la teórica, esto fue adelantando y llegamos a trabajar con lo que se llama un microscopio de avanzada, que es en la microscopía de efecto túnel, donde los electrones pasan por el vacío, eso del efecto túnel, y vos con esa técnica podés llegar a determinar y ver al tamaño del átomo. Usted lo puede ver la forma, el tamaño, puede hacer las medidas del átomo. Ya no es un modelo matemático de la cuántica que nos decía Einstein, no, esto es real, lo podés ver la forma del átomo. Y podés ver los átomos absorbidos y podés ver cómo se mueven in situ. Esta técnica, junto con la microscopía de fuerza, que está muy relacionado con esto, tiene que ver con las abstracciones de la punta del material del microscopio con la superficie, y podés ver cómo ven los átomos. Estos son realmente átomos. Y si medí el diámetro, es el diámetro que lo calculás como si fuera una tabla periódica. En el laboratorio de ISTA, donde estoy yo, hay 2 o 3 microscopios de esto, que la gente básica, la gente que no hace tecnología, se dedica a estudiar esto. Por ejemplo, esta es la otra microscopía, que es más complicada todavía porque se llama microscopía de transmisión, porque tenés que preparar electrones del orden de los nanómetros, y es difícil fabricar estos electrones, hay que pulirlos, es una técnica especial, pero vos podés ver con esta técnica también, por ejemplo, el grafeno. El grafeno, que son el grafito está formado por capas de grafeno hexagonales, y acá podés ver, si lo mirás bien, que estos son capas hexagonales formados por átomos de carbono, y el grafeno vamos a ver que tiene un montón de propiedades que prometen mucho, por ejemplo, conductoras, muy resistentes, pero para obtener el grafeno a partir del grafito, el grafito es barato, pero para obtener el grafeno es caro. Eso sería a nivel de laboratorio nada más. ¿Alguno quiere hacer preguntas o vamos a las partes más aplicadas para las preguntas? Bueno, la parte que voy a seguir ahora, ya nos vamos metiendo en la tecnología. Y lo que les voy a dar ahora es muy general, sobre baterías. Esto vale para batería de plomo ácido, como la de litio o cualquier otra batería que venga. Así que ustedes acá, como buenos ingenieros, van a estar duchos, van a escuchar cosas que le caen bien o que se acuerdan, y ahí tranquilito me preguntan, se pueden desviar del tema, ningún problema. Porque esto ya es general para el conocimiento y manejo de un acumulador. Por ejemplo, plomo ácido. Vale. Yo tengo preparada una clase, pero no sé si la vamos a ver, sobre específicamente para plomo ácido. Pero vine a hablar de litio, así que ¿qué voy a hablar de la tecnología del siglo pasado? Podría hablarle sobre cómo son las reacciones, los problemas de los acumuladores de plomo, pero bueno, veremos. Cualquier cosa lo haremos como un anexo al curso. ¿Se acuerdan que le habían mostrado la ley de Faraday, escrita en forma de ecuación integral, donde te indica solamente que la cantidad de carga, I por T, tiene que ver con el número de electrones, con la constante de Faraday y N. Entonces, lo que sí nuevo le doy esto, que es un número que lo tenemos que recordar, que un mol de una sustancia que reacciona produce en el intercambio electrones por 96.500 coulombios. Acuérdense que coulombio era corriente por tiempo. Digamos, de esa integral, lo importante es saber que Q es I por T, o sea, ampere por segundo. Este es Coulomb. En la industria dijimos que la corriente
se da en amperoras, o sea, por 3.600 segundos. Esto sería lo que está, y lo que te dice acá es que un mol de sustancia reaccionante produce en intercambio 96.500 coulombios. Esto equivale, esto es un buen número para recordar, si lo querés pasar, o sea, que lo dividís por 3.600, que es el tiempo de segundo en una hora, te da 26,8 amperhora. 96.500 coulombios son 26,8 amperhora. Podés usar de un signo o del otro que no hay ningún problema. Esta frase a lo mejor es importante. Entre las causas que impiden la utilización del 100% de los materiales, hay que señalar que la polarización de los electrodos, a eso los castigué la última clase, la polarización de los electrodos produce una disminución de la tensión. ¿A dónde la disminuye? ¿En la carga o en la descarga? Eso tiene que ver con la esencia de lo que vimos. ¿Dónde? En la descarga, muy bien, disminuye. En la carga, tenés que vencer fuerzas y aumenta el sobrepotencial, que no querés que ocurra. Acordate siempre del agua, 1,2 voltios, la electrolizás, pero como mínimo necesitas 2 voltios para electrolizarla. Las reacciones químicas que tienen lugar simultáneamente con las reacciones electroquímicas de producción de corriente también le saca, o sea, serían las reacciones parásitas lo que hace que disminuya la eficacia de que por la cual el 100% de los materiales puedan ser utilizados. Entonces, ¿cuál es la cosa? Y debemos luchar para que disminuir todas estas cosas, las sobrepotenciales, para lograr utilizar el 100% de la carga. Van a ver que yo cuando vea un material, a partir de ahora, le voy a hablar, la capacidad de este material tanto es 100 miliamperes a gramo, pero la teórica, la práctica 80, a lo mejor, o más, o menos. Eso es muy común en el laboratorio, que uno no puede sacarle toda la capacidad que tiene el electrodo por estos dos factores. ¿Qué es lo que dice acá? La capacidad teórica no depende de la estructura de los materiales activos, ni de las condiciones externas de descarga. Teórica, ¿de qué dependería? Y de la estructura misma del material, de la química, pero no depende de la estructura activa. ¿Por qué? Porque es termodinámica, sale de la constante de Faraday. Entonces, el factor de utilización de un electrodo depende, esto es muy básico, pero como les decía, voy a insistir en las palabras, las letras por la sangre entra, así que no se preocupen ustedes. Depende del tipo y estructura del electrodo, la utilización, y los parámetros externos de la descarga. Los parámetros que definen la descarga, y por lo tanto la capacidad, es la duración de la descarga. Si una batería de 100 amperes tarda 10 horas en descargarla, ¿qué corriente va a usar? 10 amperes, que es lo que se usa en plomo ácido. En 10 amperes durante 10 horas tenés la descarga. Es importante la temperatura, vamos a ver por qué la temperatura está afectando, y la tensión de corte. O sea, vos no podés descargar un electrodo hasta el 100%, porque lo destruís. Y ahí ustedes están acordando cosas de la práctica, seguro, ¿no? Cuanto más ciclase un celular al 100%, aunque el BMS no te lo permite hacerlo, más destruir los materiales, porque estás produciendo muchas tensiones en el material. Ese es otro tema que vamos a ver. Uno no debe
la batería se descargue totalmente. Sí, pero vos tenés un BMS. ¿Cómo? El BMS, que es el equipo electrónico, que es el corazón de la pila, que es tan importante como la química, cuando llega al 80% la descarga, ¡tuc!, se corta. O decarga. ¿Para qué? Para que no pase eso. O sea que hay una remanente siempre que la electrónica no te lo permite. Y por lo tanto no llega al 100%. Así que no te preocupes de usar el celular al 100%. Ahora, si no lo usas al 100%, mejor. Porque la carga va a ser menor, los ciclos van a ser mayores, pero no lo va a destruir porque la descargas completamente al celular. ¿Y una batería más o menos cuánto? O sea, para que dure o no sé, su eficiencia al menos. ¿Cuántas cargadas aguantaría? Más o menos? Mira, van a ver que durante mis clases voy a hablar un número promedio de 2000, depende del material. Hay materiales que duran mucho más y otros mucho menos. 2000 ciclos sería lo ideal. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una nueva batería de largo, por ahí si lo ven en algún lado, la de azufre-litio, que es muy superior a la ion-litio. Tiene 3 veces más densidad de energía. Y hacemos 200 ciclos nada más. No existe comercial, por ese problema. No hay comercial. Están todos en desarrollo. Pero yo creo que la empresa que logre desarrollar esa batería va a tener mucha más posibilidad de venderla. Azufre-litio. El azufre es muy barato, se consigue como secundario en cualquier petroquímica, muy liviano, y que la hace que tenga una densidad de energía grande. Pero, como van a ver, porque estamos investigando ese material nosotros, tiene la problemática de que se disuelve el azufre como polisulfuro y pierde capacidad la batería. Estamos tratando de evitar eso. Yo creo que este tema da para hablar de estas cosas. Así que métanle nomás porque le voy a explicar ahora, esto sí para todos, porque esto es como el keyword, o sea, las palabras que vamos a usar en el curso. ¿Cómo se determina la capacidad de una batería? Señor, véndame para mi coche una batería de plomo. ¿De qué capacidad? Y 70 amperoras si es un coche. O si es un camión, 200 amperoras. ¿Cómo se determina ese número? Cuando se dice que una batería de automóvil tiene 60, 70 amperoras de capacidad, significa que si la batería se descarga a 25 grados centígrados, a temperatura constante, vos sabés que en la realidad no es así, pero bueno, en el laboratorio sí, tenés que dividir los 60 amperoras, que es la capacidad, o si quieren decir 60 por 3600 coulombios, por la cantidad de corriente que vas a usar para descargarla, y esa te da la corriente que tenés que utilizar para descarga. O sea, en otras palabras, 3 horas de corriente constante cargando la batería de plomo durante 20 horas te va a dar la capacidad. Este es lo mínimo que necesitas para cargar una batería de plomo ácido. ¿Y cómo se llamará esta capacidad? Y 60 dividido 20, C sobre 30 se dice. Es muy lenta. Mirá la cantidad de horas que necesitas para cargar una batería. Generalmente en 10 horas tendría que cargarla. Pero acá hay otro tema que vamos a analizar esta mañana, que es hasta qué tensión de bornes sea 10,5. ¿Por qué? Porque una batería de plomo ácido, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos bornes tiene? En total, 12, muy bien. Son 3 celdas. 3 o 4. 3 celdas. Acá necesito dudar. 12, sí. No, son 4. 4 celdas de... ¿Cuánto es el potencial de la batería de plomo? Ahora se me hizo una laguna. 2 voltios. Si es 2 voltios, tiene que tener, para que sea 12, 4. Bueno, la tensión de corte, fíjate que no es 1,75 por cada celda. Porque si llegás hasta 0,
se invierte la corriente y disuelve los electrodos. No es bueno. Ustedes van a ver, y esto lo vamos a ver, tomo tiempo, pues lo van a ver muy seguido acá. Si vos ponés potencial versus tiempo, empezás a descargar la batería alrededor de 13 voltios, empieza así de plomo ácido, tenés un plató donde se descarga y después se acuerda que venía la parte difusional. Entonces, ¿dónde cortás? A eso se refiere. Podés cortarlo acá, no es bueno, o lo tenés que cortar recién cuando empieza, 1,75 voltios por celda. Sí. Cuando vos llegás a este potencial, que en el caso de plomo ácido dijimos que es 1,75 voltios por celda, eso lo tenemos multiplicado por 4, o sea, la tensión total de la batería de plomo ácido, tenés que invertir la polaridad y empezás a cargar de nuevo. En un momento dado, cuando llega un potencial, a ver si me pescaron. Cuando llega este potencial, ¿qué está ocurriendo en el electrolito? No solamente se cargó a plomo 4, el material, sino acá empezó a desprenderse oxígeno, o sea, electrólisis de agua. Ya no hay material activo y la corriente se usa para romper el agua del electrolito. Y eso tampoco es bueno porque aumenta los gases, un lado hidrógeno, otro lado oxígeno. Y entonces de nuevo invertir la polaridad y obtener la otra carga. Esto sería lo que yo le voy a llamar a partir de ahora ciclos de vida de la batería. Estoy hablando muy lento hoy. Tal vez en otro momento diría esto más rápido porque son cosas básicas, pero viene bien, porque se le va a ocurrir preguntas que vamos a aprender todos seguramente. Bueno, en el caso de la batería de carro, lo más para cargar entonces se necesita un tiempo, ¿verdad? Claro, por lo menos 10 horas. Podés cargarla en 5 horas, pero podés romper la batería. Ahí está, la pregunta tuya de antes, el celular. Vos el celular lo podés cargar en 1 hora, si querés, hay corriente, cargas rápidas, pero no es bueno. Eso no es bueno. Por ejemplo, un Tesla. Vamos a lo grande, digamos. El Tesla lo tenés que cargar toda la noche en tu casa. 10 horas, 12 horas. La batería, ahí tenés 100% de carga. Pero la gente cuando está en la calle, se le acaba la batería, no puede esperar 10 horas. Entonces lo que se llama hay cargas rápidas de 4 horas. Eso lo podés hacer, pero no muchas veces. Podés cargar la batería. En vez de usar una corriente de 1 amper por 10 horas, usa una corriente de 5 amperes por 2 horas. Esa es una carga rápida. Pero eso lo rompe los electrodos. Porque ahí también se cumple eso de corriente límite. No, bueno, es una buena pregunta. Uy, pero me está adelantando. Acá estoy hablando de una corriente constante. Después se la agarran contra ella si no entienden, ¿eh? Cuando vos aumentás la corriente, por ejemplo, de descarga, ¿qué va a pasar? ¿Qué se imaginan? Esta es una corriente de descarga que habíamos dicho ahí, no sé cuánto era, a ver, vamos de vuelta. Es una corriente de 3 amperes. A esta usamos una corriente de 3 amperes. Todos ven ahí, ¿no? Ese es un ejemplo nomás. ¿Qué pasa si yo aumento la corriente? Voy al doble. En vez de 3 amperes uso 6 amperes. Y voy a tener algo así.
Pero si en vez de usar 6 amperes, uso 30 amperes, ¿qué C sería 30 amperes en este caso? C sobre 2. Sería 60 dividido 30. La capacidad es 2 horas. Pero voy a tener algo así. Fíjate cómo disminuye la capacidad. Porque eso no le permitís al material a que se descargue. No le permitís llegar al equilibrio. Entonces va a tener menos capacidad. ¿Cuál es la ventaja? Que la cargas en menos tiempo. Sacás tu coche antes. Pero tenés 2 problemas. Una es que no le sacás toda la capacidad que tiene el material por los procesos irreversibles, pero además rompe los electrodos, si va muy alto. La batería de litio, a diferencia de la de níquel-cadmio, puede llegar hasta 30 C de descarga. Esa es una de las buenas propiedades que tiene. Por eso es que es tan buena la de litio. Y no la de plomo, que no puede llegar. La de plomo puede llegar a, como máximo, 2C o 3C. O sea, cargarla como máximo es mucho, 60 amperes ya es mucho, en una hora. Este fenómeno de estudiar las diferentes corrientes de descarga se llama rate capability. En inglés lo van a escuchar así, rate capability. Una consulta. ¿Qué tan bueno es mantener a una batería después de ya cargada, cuando ya llegó a cierta tensión, mantener con esa tensión con cierta electrónica para que no se descargue? Eso se hace con ion litio, se hace eso. El tema está que hay que tener cuidado, porque si lo mantenés acá, en este punto, donde hay evolución de oxígeno, no sé si es bueno, porque está descomponiendo el electrolito. Estás perdiendo el electrolito y lo vas a tener que perder. Entonces, lo que se hace en ion litio, van a ver, es que se carga la batería, no al 100%, y cuando llega cerquita a la full capacity, a la capacidad total, se pone una corriente baja y se mantiene ahí, como decías vos. A eso le llaman trickler charge, en inglés. Y ustedes me dan permiso, aunque ya la voz no me da mucho, pero eso es lo que le pasó a Argentina cuando mandó un satélite, el SAC-A, al espacio, hecho en Argentina, con batería de níquel-cadmio. No. Sí, creo que era batería de níquel-cadmio. O níquel-hidrógeno. Bueno, resulta que ellos cargaron la batería, la dejaron el satélite al lado del cohete que iba a lanzar. Argentina no tiene lanzadores. Y lo lanzaron desde, creo, Guyana o Cabo Kennedy, en un lanzador de ellos, en un cohete de ellos. Pero el cohete no salió ese día, estaba nublado. Entonces tuvo una semana la batería en el satélite, metida ahí, sin recuperar la carga que va perdiendo por autodescarga. Tuvo una semana metida. Cuando lanzaron el satélite al espacio, un satélite que tendrá 60, 100 kilos, el método que utiliza es, pasa una corriente de la batería, funde los alambres y se abren los paneles solares. Entonces la batería empieza a cargarse en el espacio con la luz solar, en sus órbitas. En ese caso nunca se abrió, porque no alcanzó la capacidad. Perdió la capacidad por autodescarga, la batería, y 50 millones de dólares se perdieron en el espacio. De esa hay mucha basura. Es un tema que vamos a tener que ver. A mí se me escapa todo eso, pero bueno, es un tema que vamos a tener. Hay mucha basura en el espacio, sí. Adelante, señor. ¿Qué relación hay en el tiempo, obviamente, entre la resistencia interna de la batería y la capacidad de la batería? Ah, buena pregunta esa. No, yo no lo tengo en cuenta ahora, porque eso, la resistencia interna de la batería, si aumenta con el ciclo, te está indicando que ese electrodo se está destruyendo. Hay una resistencia. Para eso se usa la impedancia faradaica. La impedancia faradaica es una técnica electrónica que te va indicando cómo cambian los procesos de resistencia. Entonces, si vos tenés 10 ciclos y después medís
1500 ciclos y vos ves que esa loop aumenta cualquier cantidad por la resistencia, te está indicando problemas. Eso se hace mucho, ¿eh? En litio se hace mucho eso. Se cicla, se hace impedancia y se ve cómo cambia la resistencia. La resistencia te está indicando que las cosas no andan bien. El caballo redondo indica, claro, el caballo redondo indica que a los 20.000 ciclos tenés la misma resistencia como el inicio, ¿no? Y eso es lo que se estudia a ver cómo varía esa resistencia con el tiempo. ¿Y hay maneras de bajar la resistencia interna? Sí, hay maneras, sí, claro. Es lo que estudiamos en el laboratorio, agregándole aditivos, cubrimientos, materiales conductores como grafeno. Hay maneras. ¿Y solo con una recarga prolongada de batería es posible? No, Lo que pasa es que le comento, en telecomunicaciones se usa bastante batería. claro. No solamente para UPS, sino también para sistemas rectificadores. ¿Para qué? Para sistemas rectificadores. Es muy importante eso. Entonces, como estas baterías tienen que tener una autonomía mínima, digamos, no sé, de 8 horas por norma, 8 horas. ajá, en ciudad, estas baterías no siempre entran a trabajar porque normalmente están los sites con energía. Entonces, están, digamos, en una tensión de flotación, Claro que sí. ¿cierto? Pero te diste cuenta, porque para que no le pase al satélite argentino, al tener la tensión de flotación, vos sabés que no se está autodescargando. Cuando la necesite, ahí tenés la tensión. Porque a veces pasa un mes y la batería se descarga. Claro, claro, pero como estas baterías, digamos, no ciclan demasiado, su periodo o su tiempo de vida es bastante prolongado, al menos para el uso que tienen. Entonces, pasado ya 10 años, 15 años, inclusive las empresas de telecomunicaciones se dan cuenta recién que sus baterías están degradadas porque hubo un apagón y no les duró el tiempo que debería durar. Ah, qué interesante eso. Lo que han hecho algunas empresas es coger las baterías y hacer un proceso de primero medir la resistencia interna de la batería, luego realizar una recarga completa de la batería por 24 horas, si no me equivoco, para romper internamente los cristales formados en los cátodos. Sulfato de plomo. Ajá, y con eso ya digamos que recuperan un poco la capacidad de la batería. Así es. Acá podemos confundirnos porque la tecnología anterior a la de litio era níquel-cadmio. Y el níquel-cadmio sufría, muchos de ustedes capaz que tienen algún dispositivo, de lo que se llama efecto memoria. ¿Qué es efecto memoria níquel-cadmio? Que vos cargabas la batería de níquel-cadmio, la descargabas, y si había 2 o 3 veces que hacía el mismo ciclo, la memoria se acordaba de la batería y no podés volver al 100% de descarga. Eso se llama efecto de memoria. No en litio, en níquel-cadmio. Entonces eso, lo que se lograba, es como decías vos, se cargaba, a lo mejor está hablando de níquel-cadmio, se cargaba al 100% con una corriente muy pequeña y se descargaba. Y ahí recuperás, porque es un fenómeno de cristalización de los materiales químicos. ¿Cuál? No se da efecto de memoria, no. No, hay otros problemas que tiene, pero no efecto de memoria. Níquel-cadmio solamente es efecto de memoria, es por el hidróxido de níquel. ¿El plomo también tiene efecto de memoria? Me parece que sí, ¿Por qué no me averiguan eso? Eso no leí nunca, ¿no? ¿Puede ser? Por lo que me estás contando, sí. Una pregunta, porque muchos se quejan, ¿no? Antes, por ejemplo, cargar su celular demoraban, no sé, unas horas, ¿no? Digamos 4 o 6 horas. Pero ahora dice que se descarga rápidamente la batería, ¿no? Y me pasa a mí también, sí. Cada vez menos. Y eso, si vos compras un celular, la primera vale, el primer ciclo de carga-descarga. Si se te va perdiendo capacidad es que la batería se está deteriorando. No es buena. No es por el efecto de fabricación. Es una batería china mala que está perdiendo capacidad. Eso pasa también a los vehículos eléctricos. Como son un conjunto de celdas, falta que una de las celdas se descargue, automáticamente el PM se tensa, no dura. Como que ya no dura mucho. A ver si es lo mismo que estoy pensando yo. En litio pasa algo que lo vamos a tener que ver.
Cuando uno quiere hacer una batería de litio muy especial, por ejemplo, para el espacio, la batería de litio, ¿cómo se hace? Ese es el negocio de nuestros países pobres. Comprar celdas hechas y armarlas. Pero para armar celdas, a veces necesitas 10.000 celdas para armar una batería de 10 kilovatios. Entonces, todas tienen que tener el mismo potencial. Cada una de ellas tenés que medir el potencial que coincida. Porque si no ocurre que, como decís vos, hay una de ellas que corta primero y te limita a todos los demás. Eso se hace mucho en buenas baterías. Entonces, ¿sabe cuánto cuesta una batería de 1 kilovatio? Ustedes van al puerto de, no sé, me gustaría saber en Perú cuánto cuesta. En Buenos Aires, 1 kilowatt de batería de ion litio, fosfato de hierro y litio, cuesta $160. Baratísimo. El precio más bajo de la historia. $160 el kilowatt. Inclusive estamos hablando con este curso con un empresario que quiere hacer, porque le cuesta muchísimo traer las baterías de China y ensamblarlas acá en Perú o en otro país, donde lo puedan hacer para que les baje el flete, porque el flete de traer batería de China, mi esperanza, es tan alto que vamos a tener que pensar en ensamblarla acá. ¿Cómo? En toda Latinoamérica no hay fabricación de celdas, salvo esa planta que se va a hacer en La Plata, que va a ser prototipo, las primeras dentro de un mes. No hay en Latinoamérica. Bolivia, en la época de Evo Morales, había hecho una planta en mano, piloto, le costó $20 millones, y ahí estaban haciendo, pero está descontinuada. El auto eléctrico boliviano no trae batería de China. Y si hay auto eléctrico acá también. Pero ¿cuál es el valor agregado de eso? Ustedes como ingenieros. Quiero platita, como yo también quiero platita. Comprar las celdas en China, un container, y las armás acá. Entonces, esos $160 que te cuesta del container, las celdas chinas, ojalá la pudiéramos hacer acá, se transforma en $500, $600 por transformarlo. Pero, ¿cuál es la limitación? Y que no es fácil. Hay que soldarlo, ponerles BMS, hay una serie de cosas que hay que saber. No, le estaba contando, me fui. $160 el kilovatio de las celdas en container. ¿Usted sabe cuánto cuesta 1 kilovatio de batería de litio para un satélite? Digan un número, a ver. ¿Quién da más? €900.000. ¿Y por qué eso? Y porque tiene que ser perfecta. Esa batería tiene que durar, no sé, está pronosticada 6 años, porque el satélite no lo podés parar. Entonces tienen que elegir cada una de las celdas, de 10.000 celdas a lo mejor eligen 100 para poder hacer la batería. Y eso es caro. Desechan todo lo demás. Bueno, esto más o menos se entendió acá. Además me gustó las preguntas porque nos fuimos alrededor del tema. Ya que está, y dejarlo esto listo para ya para el examen y no tener que dar vuelta. Si yo tengo vamos a hacer un ejercicio, cada uno por su cuenta, yo no les voy a mirar lo que están haciendo ahora, cada uno lo hace tranquilo, puede pensar en lo que quiera, y me preguntan si necesitan, pero yo suponete que tenga una batería de 1 kilovatio. 1 kilovatio. Vamos a hacerlo más fácil. Hoy es lunes, no podemos pensar demasiado. Tengo una batería y vamos a la primera tecnología, la de plomo, de 200, vamos a poner 250 ampere-hora. Esta debe ser tipo camioneta, tipo camión, más o menos. Calcular qué corrientes tengo que descargar para obtener cargas a C sobre 30, C sobre 20, C sobre 10, C, 12 y 13. O sea, lo que les digo es
¿Qué corriente en amper voy a tener que pasar para cargar una batería de 250 amperes a estas diferentes rate capability, a estas diferentes corrientes? O sea, para hacer esto. ¿Por qué no se meten a hacerlo mientras tomo un poco de agua y descanso? ¿Entienden? Repito la consigna. 250 ampere-hora es la capacidad total de la batería. Entonces yo quiero descargarla, pero yo quiero descargarla lo más rápido posible, como decía la ingeniera, lo más rápido posible en menos tiempo. Entonces tengo que ir aumentando la corriente. ¿Qué corriente tengo que aumentar para pasar de C/30, la más lenta, hasta 13, que es la máxima? Bueno, un poco como resumen también, y de vuelta con la idea de que la letra con sangre entra, este sería una curva como la que estuvimos viendo, y a partir de ahora para nosotros va a ser la sopa de todos los días. ¿Cómo es la tensión versus intensidad? Que vemos que hay tres zonas. A zona de densidad de corriente baja, se puede ver una caída de tensión, y esta parte habíamos dicho por la ecuación de Battle-Volmer, que era la activación, la transferencia de electrones, la zona 1, la zona 2 de la curva, la intensidad intermedia. Existe una parte lineal de la curva que, debido al predominio de la polarización por resistencia, y la zona 3, a altas intensidades, se produce una caída rápida de tensión debido a la polarización por concentración, que todos ustedes ya lo tienen claro. Y como resumen, los factores externos e internos son los que se agrupan para tener en cuenta la capacidad. Y vamos a dedicar unos minutos a esto. Repito, esto es muy general, vale para la batería de plomo ácido como la de litio. Y los factores externos primero, esto es muy descriptivo, así que no hay mucha matemática acá. Está dividido en ¿qué? En la intensidad de corriente de descarga, la temperatura del electrolito, la tensión de corte, que ya le agregué, ahora vamos a ver un poco más, y el acondicionamiento previo de la batería. Esto vale para cualquier acumulador, para UPS, etc. Entonces habíamos dicho, como repaso, así lo tienen escrito, que la intensidad de corriente de descarga influye de una forma determinante en el valor de la capacidad, como bien lo vimos acá. La disminución de la capacidad con la intensidad se debe a una mayor polarización, como había dicho, de concentración, que a altas intensidades no le da tiempo a los iones llegar a la superficie porque tiene problemas de difusión. La fórmula la vamos a evitar. Y los factores que fijan condiciones de ensayo, determinan la capacidad de la batería. O sea, vos podés hacer, esto es interesante, yo creo que acá van a salir preguntas. Vos podés hacer la curva de descarga a una corriente constante, como las que vimos acá. Entonces va a tener que la tensión va bajando, porque la corriente constante todo el tiempo. Pero también podés hacer, y acá hay múltiples maneras de descargar o cargar también, en forma de serrucho. O sea que pones corriente constante, subí la corriente, o sea, le da más tiempo a la reacomodación de la batería, seguí descargando, de vuelta le bajás la corriente y vas a ver qué cosa, que la capacidad aumenta. Si es que tu dispositivo te permite
descargarlo de esa manera. ¿Lo han visto ustedes esto? ¿De forma práctica? Como que yo al principio de la clase lo dije muy burdo, les dije, mirá, si vos tu batería primaria se te seca, no tiene más corriente, seca está feo decirlo, no tiene más capacidad, la subí al techo, toma sol y vuelve a tener capacidad. Esto sería un poco, le das tiempo al reacomodamiento de la estructura química para que después pueda descargarlo. ¿Le das calor? ¿Cómo? ¿Calor? ¿Qué? No mucho calor porque abre todavía. Sí, el calor del sol. Aumenta la energía de activación de las reacciones. Una temperatura de 20 y tantos, más Claro. Hasta 30. o menos, 30. No, lo que está mostrando es cómo una batería que tiene una capacidad limitada, por ejemplo 60 amperios, si disminuye la corriente, va a aumentar la cantidad de horas que necesitas cargar y también aumenta la capacidad. Y fíjate, ¿no? Que no le extraña esto, está hablando de capacidades mayores del 100%, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Quién de ustedes me da una explicación? Porque lo veo irreal esto. ¿Cómo si la capacidad es 60, 70, como dice acá, yo puedo tener capacidad de 160 solamente con disminuyendo la corriente? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la definición ahí? ¿Qué se le ocurre? Dame una contestación. Eso no es justo lo que le comentaba respecto al tiempo de descarga, al C30, C20. Esa más o menos sería una curva que refleja lo que decía. A ver si puede un poco más. Lo que pasa es que entiendo que internamente una batería, mientras más pequeña sea la corriente de descarga, mucho más te va a durar la batería. No linealmente, sino tal como se muestra en la curva ahí. Es por eso que más o menos se ve Bien. mayor capacidad de batería. Yo voy a ser más pragmático todavía, como lo que dice usted es correcto, ¿eh? Cuando yo defino la capacidad de una batería, el fabricante, ¿cómo la define? Esta batería tiene 70 amperios. Y porque él dice que a una corriente determinada la probó, a lo mejor se hizo de 20 y le dio 70. Pero no es la capacidad teórica. La capacidad teórica es la que realmente te da el material activo, los componentes, todo junto te da una capacidad que es mucho mayor que esa. Pero en la práctica, debido a los fenómenos que estamos estudiando, es mucho menor. Por eso, no es que la capacidad sea 70, la capacidad que te da el fabricante, pero vos vas a encontrar baterías que es mucho mayor a la capacidad que te dice el manual. A eso se refiere esto. Hay un factor, ¿no? ¿Qué? Yo digo, para la fabricación hay un factor, siempre le dan por debajo del máximo. Y en realidad ustedes me lo explican ya en esta altura del curso, debido a que la capacidad química tiene que ver con el número de Coulomb. El número de Coulomb tiene que ver con los electrones, y hay un máximo teórico, que en la práctica no se puede lograr. Pero sí queremos lograrlo. Lo que puede decir que, mejor dicho, que cuando tú le das menos digamos, corriente, los electrones se desplazan de forma ordenada, algo así, para tener una mayor capacidad. Y yo no creo los electrones porque son muy veloces, muy rápidos, ¿no? Como la velocidad de la luz, pero yo creo que sí los iones le das tiempo a acomodarse a los cristales, a los iones hidratados, sí, eso sí. La velocidad de fusión, que está escrito más o menos acá. Fíjate que esta curva muy práctica, muy sencilla, dice que las causas de la temperatura, cómo afecta la temperatura
con la capacidad. A medida que yo voy subiendo, interesante, ¿no? Entre menos 10 y 40 grados centígrados, ¿cómo aumenta la capacidad? Por lo que hablábamos recién, por los efectos de acomodamiento, por el efecto de las velocidades rápidas de los iones, cómo se mueven. O sea que esta sería la zona para trabajar en una batería. Pero si estás arriba de la montaña, dándole señales a un satélite o mandando datos a 2000 metros de altura, tenés temperatura menos de 10 grados centígrados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Caso de Puno. ¿A qué altura está Puno? 3.800. Oh, pero qué alto está Puno. Es otra Bolivia. Entonces quiere decir que para que... ¿No será Perú, no Bolivia? ¿Perdón? No, estoy haciendo un chiste tonto. Bolivia era Perú. Bolivia era Perú. Claro, sí, el Virreinato arriba de la Plata. Y yo no sé si había Argentina tampoco en esa época. Sí, Argentina era Perú. Era el Virreinato, claro, era el Virreinato del Río de la Plata, tenés razón. Nuestros próceres salieron de acá. Claro que sí. Entonces quiere decir que si tengo baja temperatura, tengo que poner un sistema de calefacción en la batería. Bueno, entonces me está sacando la lengua. La batería que usa para los satélites, que ahora fue reemplazada por litio, es una batería que se llama níquel-hidrógeno. Esa batería, la mejor temperatura que funciona es menos 30 grados centígrados en el espacio. Porque en el espacio son temperaturas así, menos 30, menos 40 grados centígrados. Y la batería, entonces, si usas litio, va a tener que calentar el satélite. Va a tener alguna resistencia, un calefactor, algo, para que con energía solar tenga una temperatura acorde al funcionamiento de la batería. También, si está por arriba de 40, hay problemas. Hay problemas si tenés que usar refrigeración. Cuando veamos celda de combustible, o fuel cell, o pila de combustible, van a ver que la temperatura óptima de las PM es 60 grados. Por arriba tenés que refrigerar. ¿Qué tipo de refrigerante se utiliza ahí? Bueno, hay todo tipo de refrigerantes. Puede usar dióxido de carbono, generalmente agua. Agua es lo común. Una pregunta. Y entonces en los lugares fríos, ¿qué problemas tendríamos con la batería? Tiene problemas. La de plomo ácido tiene serios. Y en lugares fríos donde tenés que poner aparatos para que mande información al espacio, a los satélites, hay serios problemas con las baterías. Con el litio igual. Menos con el litio, pero tiene problemas también. Hay problemas porque llega un momento de la noche a menos 12, menos 15, menos 20 grados, que ya no manda señal. Hay un gran proyecto acá, me enteré acá con ustedes, el BMI está dando dinero para que en una zona, no sé si no es Puno todavía, una zona muy grande, los agricultores tengan equipos donde miden la cantidad de dióxido de carbono y el pH, creo, de la tierra. Y están continuamente mandando la señal. Le exige la ONU que los tengan ese aparato, que seguramente es un préstamo del BID, para que cada agricultor tenga eso, mande señales para saber cómo está el terreno. Y cada de esos equipos tiene que tener una zona aislada, tiene que tener una pila de ion litio. Primer problema, ¿qué hacemos? ¿De dónde la sacamos la pila? Si no se producen acá. Hay que traerla de China. Segundo problema, cada cuesta $120.000 importarla. Es uno de los problemas por los cuales a mí me da esperanza que nuestros países van a tener que fabricar sus propios países, porque China no tiene que mandarlo muy lejos y además son muchos meses. Por ejemplo, cada barco que entra de pilas en un puerto, y ocurrido, capaz que lo tienen 3 meses parado, para ver por la seguridad, por esto, ha ocurrido. Y le cuento ya que está en esta historia, que me tocó muy vivirla. Yo estaba director de un centro de litio ahí de baterías en Jujuy. Es una provincia que está en el límite con Bolivia.
Y el gobernador en esa época se llamaba Morales, gobernador Gerardo Morales, dijo, vamos a hacer un pueblo solar, Ituya no. Vamos a hacer un pueblo solar que no tenga cables, o sea, que todo dependa de la energía solar y de batería de litio. Cargar batería y que viva así. Bueno, por supuesto, compró todos los paneles solares a China, como corresponde, no sé cuántos, 10, 20 kilovatios de batería, de paneles solares, y que vendrían junto con las baterías. Y él les tocaba, después de unos meses, ya inaugurar ese pueblo, porque era política, él quería ser presidente, no sé. Esas baterías nunca llegaron, estuvieron en España. 3 meses estuvieron en España. Y se empezó a desesperar el gobernador este. Yo tengo que inaugurar, yo tengo que seguir con mis fundamentos políticos. Le digo esto porque como la batería limita al desarrollo también. Y no, España no la dejaba salir porque decía que tenían que dar una serie de reglas. Las chinas que venían, que le había ya comprado Morales, ¿no? Y entonces, yo, que estoy muy metido en todas estas cosas, tenía un amigo, le digo nombre y apellido, Juan Pablo Zagorowny, él es doctor en física y le gusta todo esto, y él estaba armando baterías para lanchas o autos, no autos eléctricos, sino en lanchas y otros dispositivos. Y él tenía un container lleno de celdas de hierro fosfato y carbón en su fábrica, en una fábrica ahí de Buenos Aires. Y yo le dije, mire, a lo mejor lo pueden ayudar. Y así fue, lo llamaron por teléfono y él, con las celdas que tenía, le armó esos 10 kilovatios al gobernador Morales y él inauguró. Pero este gobernador, como buen político argentino que, ni lo dijo que lo hicieron los argentinos. Vinieron de China. Se dan cuenta de lo complejo que es el tema, ¿no? Él, con el conocimiento, con la universidad, con los profesores que le ayudaron, pudo haber hecho esa batería y le salvó el problema en una semana. Pero él no fue capaz de decir, gracias a la Universidad Argentina, porque me resolvieron el problema. Esta solución que dieron con las celdas que tenían allá en Argentina, ¿tenían o proveyeron una solución de baterías de alto ciclaje finalmente? Porque eso es lo que se requiere en una solución fotovoltaica. Especialmente la de fosfato de hierro y litio, son de alto ciclaje comparado con la de cobalto. La de cobalto tiene, como van a ver, mayor potencia, porque el cobalto le da mayor potencial, pero menos ciclado. La de fosfato de hierro y litio, como la capacidad es mucho menor, no sirve, inclusive, está hablando que no sirve para autos, son más seguras, pero tienen menos capacidad, tienen mayor ciclado. Bueno, pero son todos esos detalles que yo quiero compartir con ustedes, por la experiencia de vida, que tiene que ver con las clases y que al final no es matemática lo que resuelve los problemas, ¿no? Son problemas políticos, desgraciadamente, como en este caso. Mirá, un poco para contarle, en esa época yo era director, yo estaba convencido como ahora de que mi país tiene que hacer fábricas de batería, pero no como la que están por inaugurar ahora, de 18 megavatios, que les voy a mostrar las fotos, o la video. Fábrica de 300 megavatios. Y había una fábrica italiana que tenía ganas de hacer una fábrica en Jujuy, ahí donde estaba yo, junto con la misma fábrica en Messina, Italia, con el trato de lograr un buen precio de carbonato de litio argentino, que Morales lo tenía. Y bueno, la fiesta, todo el mundo hablábamos que íbamos a tener la primera planta de América, porque 300 megavatios ya es comercial, ya podía hacer negocio con eso. Y los italianos decían que se le iban a llevar a Italia, que le iban a vender allá, y no llegaron a un acuerdo. El precio del litio no llegó a un acuerdo de lo que quería el italiano, y si me preguntan a mí, como yo soy un soñador, yo le habría regalado el litio con tal y me haga una empresa de 300 y ponga 300 ingenieros a trabajar adentro. Yo se lo habría regalado el litio directamente. Pero bueno, no llegaron, esa planta nunca fue. Por eso que en América Latina no tenemos fábrica de batería. Sigamos adelante un ratito más. ¿Lo estoy aburriendo con todo esto? Por ahí ustedes quieren que yo sea más técnico, más serio y le hable de fórmulas. Usted nos va a enseñar todo lo que se necesita para hacer una pila. Sí, todo.
Te voy a enseñar, sí. Inclusive en el laboratorio, esta semana no te van a enseñar a hacer una pila, pero te van a enseñar lo que yo les mostré, lo que necesitas en un laboratorio para estudiar las pilas. Cómo prepararlas. No tenemos tiempo de armar una pila, pero podría en el futuro. Pero les voy a enseñar todo eso. Pero en la teoría sí. Y van a tener los elementos, las videos, van a tener las teóricas, para que ustedes puedan ver cómo se hace. Y están demostradas que se hacen, porque hicimos una. Factores externos. Es muy importante, como decía, estamos en términos generales. Ya la clase que viene vamos a meternos más en batería de litio, en membranas, en material activo, y ya le voy a decir dónde lo saqué del manual. ¿Alguien lo miró al Linda en el libro de Handbook of Battery que les mandé las primeras clases? Lo saqué de ahí. Esto no, lo que sigue de la clase que viene, si alguien tiene un ratito de tiempo de ir ojeando, el capítulo creo 6, ahí voy a dar la próxima clase, mañana. La batería de plomo ácido, le decía que es importante dónde vos cortás, en qué potencial vos cortás la batería, en la descarga, y depende, fíjate que del tiempo, a medida que cortás menos tiempo, va a tener menos capacidad, y la tensión de corte de una descarga rápida, en frío de una batería, tiene que ser 1 voltio, no por debajo de 1 voltio. O sea que cada celda no tiene que ser por debajo de 1 voltio, mientras que la descarga típica, 1,9. O sea que cuando vos estás descargando una batería de plomo ácido, no tenés que ir por debajo de 1,9 voltios, por el problema de degradación de los electrodos. Otros factores externos que tenemos que tener en cuenta es el acondicionamiento previo de la batería. O sea que el acondicionamiento previo tiene que ver con factores como el tiempo de permanencia en circuito abierto, un tema importante, o sea, cómo vos guardás la batería, en qué lugar la tenés guardada, cuáles son los depósitos, la temperatura, cuántos meses la tenés. No les voy a hablar a ustedes de cuando una vez tuvieron que dejar el coche, volvieron a los 4 meses y la batería estaba descargada, si no lo abriste el circuito abierto. Eso pasó a todo el mundo alguna vez. Le voy a decir a mi hijo que me lo ponga, que me arranque el coche entonces. No voy a tener batería cuando vuelva. Si encuentro el coche, ¿no? El tiempo de permanencia a circuito abierto, el tiempo de reposo después de la carga. También, después de la carga, muchos dejan un pequeño tiempo a que se estabilice, porque el potencial sube mucho en la carga, llega al potencial máximo, entonces se deja unos minutos, 5 minutos, para que se estabilice el potencial antes de descargar. Y ciclos previos en la carga-descarga. Todo esto es la previa. ¿Ustedes le llaman la previa cuando van a salir los sábados a la noche, los jóvenes? Eso es muy común allá. Yo ya no tengo previa, ya pasé la previa. Pero la previa sería la ciclo de carga-descargas anteriores antes de la medida. Si yo, por ejemplo, tengo un cargador rápido, cargo, después de qué tiempo, o sea, cuánto tiempo tengo que hacer el reposo, y qué pasaría si al toque no está arranca. El tema es así. Si vos descargás la batería inmediatamente después de carga, vos no solamente vas a medir la capacidad para medir del material activo, sino de los gases que evolucionaron. Va a haber reducción de alguno de esos gases que te indica la capacidad, pero eso no es real. Entonces la idea es que termine de desprenderse los gases que surgieron por la electrólisis y de ahí inmediatamente comenzar la descarga. El tiempo es variable, yo no sé cuánto, depende de cada persona, de cada fabricante. Otra cosa que van a ver ustedes es que los primeros ciclos se incrementan la capacidad, la mayoría
incrementa su capacidad en los primeros ciclos. Por lo que es necesario definir el carga-descarga, determina su capacidad. Van a ver que van a aumentar. Entonces, ¿cuál es la capacidad que usted elige real, de la práctica de la batería? Porque se va como activando. Y inclusive, cuando ustedes fabrican baterías de ion litio, van a ver que en la misma fábrica, después que hicieron la celda, por ejemplo, prismática, tienen que hacer 6-7 ciclos de carga-descarga para activarla. Entonces, esa es la capacidad de la celda. Y todos, toda esa celda van a cicladores, donde le aplican 5 o 6 ciclos de carga-descarga, porque es la manera de activar. O sea, hacer la sail sobre el ánodo, para que el litio penetre. Todos esos factores químicos lo tienen que hacer cargando y descargando. Entonces, vamos a definir los factores internos. Creo que esto es lo último ya que vamos a ver por hoy. Son factores de diseño y factores de fabricación. Esto es muy importante. Saber la cantidad de material activo que le pone a la batería es tan importante. ¿Por qué? Y es importante porque es la capacidad que te va a dar. Cuanto más material activo tiene la batería, más capacidad te va a dar. Pero tampoco uno puede exceder, porque se excede en peso, se excede en un montón de cosas. La cantidad de material activo se distribuirá en un elevado número de placas finas o placas gruesas. Y acá, como no vamos a lo mejor tener tiempo para ver plomo ácido, hay dos tipos de baterías. La de acumulación de plomo ácido y la de arranque. ¿Qué diferencia entre una y otra? Que la de arranque tiene que tener electrodos muy finitos, donde hay una gran superficie de contacto. ¿Por qué eso? Y porque tenés que sacarle 700 amperes en 1 segundo o 2 segundos. Entonces tiene que haber una reacción cinética rapidísima. O sea que en pocos segundos tenés que sacarle la máxima cantidad de corriente. Para eso lo lográs con electrodos muy finitos. En cambio, cuando vos vas a batería de plomo ácido ya para UPS o para camiones eléctricos, ¿no? Ya los electrodos, ¿qué tiene que tener? Y ser gruesos. Tiene mucho material activo porque lo que necesitas ahí no tanto velocidades, sino necesitas que tenga mucha cantidad de energía para que el camión se mueva. También es importante la densidad de electrolito. Creo que la de un plomo ácido es un 82, la densidad del ácido sulfúrico, y se debe buscar un equilibrio entre la conductividad iónica y el mínimo poder corrosivo, porque ustedes saben que el sulfúrico es corrosivo, inclusive no tanto con el plomo, pero también con el plomo. Y en los procesos de fabricación, por supuesto, es complejo, porque tiene que saber de cristalografía, la distribución de las partículas, como les decía. A menor partícula va a haber más contacto, va a haber más distribución de corriente, va a haber más corriente, va a haber más velocidad de reacción, cuanto más chiquita la partícula. Por eso se habla mucho de las nanos ahora. Y sobre todo, bueno, la fatalidad me indicó que tenemos que terminar la clase acá. A ver qué tengo que dar la clase que viene para que les vaya. Y la fatalidad me retornó la clase. Esta clase se la voy a colocar entonces en el grupo, no sé si la coloqué ya. Sería la clase 1C y la 2A. Esta es linda esta clase. Acá voy a tener que pedir ayuda como ver este PDF o traer el original.
No sé cómo dar la vuelta a esto. Allá, ¿Dónde? al interior. Abajo. ¿Acá? Ahí, abajo. No, no, más abajo. Ahí. A ver. Bien, gracias. Esta clase es linda porque tiene que ver con los principios de almacenamiento. Ah, no, esta la vimos, eso se la di. Es la próxima la que yo quiero mostrarles. Esta ya se la mandé, la vimos. Esta clase es la que les decía que la saqué del capítulo 3 de... capítulo 6 del Linde, del handbook, que ya se lo... Si alguien no la encuentra, se lo mando de nuevo. Y si alguien quiere ir hojeando, si tiene tiempo de ver este capítulo, les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de usar litio y qué materiales usan. ¿Qué tipo de litio? Si usan electrodos sólidos, electrolitos sólidos, cuáles hay. Hay una gran variedad. Las comerciales son pocos, son 4 o 5 nada más. Pero esto tiene una historia que vino de muchos tipos. Les voy a hablar sobre los potenciales que tiene cada una de las baterías. Les voy a hablar sobre las propiedades del ánodo, las propiedades del cátodo, y por supuesto lo van a tener ustedes para estudiar. No sé si tiene alguna pregunta y si no la clase de hoy la terminamos. Profesor, una pregunta. ¿Usted habló de aditivos? Vamos a tener que usar aditivos. Por ahora no los quiero confundir. Bueno, un ejemplo, ya que me preguntás. En la batería me estoy adelantando, de ion litio, usa un electrolito que se llama hexafluorfosfato. Es el que transporta el ion litio en la solución. Ese electrolito, pero no lo anotes porque yo te lo voy a anotar, lo va a tener anotado en las clases. Ese electrolito se descompone y libera ácido fluorhídrico. Fluorhídrico es muy peligroso, muy oxidante, oxida todo. Entonces, en la oxidación, ese es uno de los motivos de que se degrade la batería. Entonces, hay que agregar aditivos para que atrape ese fluoruro del ácido fluorhídrico y no se degrade la batería. A eso le llamamos un aditivo. Eso es un aditivo, sí. ¿Es el único o más? No, hay más. Hay un montón de aditivos. El problema es que los fabricantes de batería no te van a decir qué aditivos usan. Y todo lo que logramos nosotros los científicos a través de los papers. Y en los papers figuran algunas cosas, otras no. Hay aditivos que no se saben. ¿Es el fluorhídrico? Sí, es clásico. Podría investigar más aditivos. Pero mirá el campo de investigación. Por eso yo te digo, vos te vas a jubilar trabajando en litio, ¿no? No, y tus hijos también, y tus nietos. Hay mucho para hacer, mucho para investigar. Ojalá lo de Puno se dé, ¿no? Y que puedan producir litio y después fabricar baterías. ¿Qué es la idea de esta universidad? La URI quiere meterse en el tema ese. ¿Alguna pregunta más o terminamos? Tenía una consulta. ¿Cómo no? Cuando nos habla de las fábricas de Argentina que van a ser de 18 megawatts, Sí, entiendo que es una fábrica de baterías también. de batería nada más. O sea, ¿por qué calcula la producción de baterías en función a la energía o la potencia? ¿No? Buena pregunta esa. Ahí estoy confundiéndolo entre la potencia y energía. Porque vos sabés que 18 megavatios es una potencia. Ahora, si vos multiplicás esos 18 megavatios por las horas de producción, tenés los megawatt horas, o sea, la cantidad de baterías. Yo tendría que hablar de eso. De potencia 18 megavatios, pero tendría que hablar de 18 megavatios. Y entonces, para hacerlo en criollo, yo te digo que esa fábrica, chica, piloto, va a producir 1 micro por mes de batería. ¿1 micro cuánto tiene? 300 kilowatt hora. Y esa es la producción total. Es nada. Si vos ves las fábricas chicas, son gigafábricas que producen miles y miles de celdas.
Esta es una planta piloto. Entonces, ahí viene la discusión. ¿Y para qué te sirve eso? Nada, me hacen hablar de esto, vamos a estar a las 2 de la tarde y todavía nosotros con el estómago vacío. ¿Sabes para qué te sirve esto? A mi entender, lo más grandioso. Ustedes, formar recursos humanos. Vos sabés que en el 2035, Europa, para los autos eléctricos necesitan 800.000 ingenieros en baterías. No los hay, lo tiene que traer China. ¿Y dónde lo va a sacar? No sé. Los tiene que formar o algo. Entonces, formar gente preparada en batería, no lo formás en un mes, o con un curso rápido como el nuestro. Necesitas años, 5 años, 6 años para formarlo, que sepa del tema. Pero van a venir de Europa y te van a dar 4.000 euros por mes para que te vayas con ellos. Si sabes eso. Para mí sirve. Y no lo invento yo, ¿eh? No, esto no es invento. Por ejemplo, en Nueva York hay un premio Nobel que se llama Whittingham. Fue uno de los inventores de estas baterías. Y él es profesor en Princeton, y él habló de que en Nueva York va a haber, solamente en Nueva York, 100 plantas de 20 megavatios. Entonces todo el mundo, pero Estados Unidos que va a competir con China, con esas plantas, ¿no? Formar recursos humanos para la Gigafactory que se viene. ¿Se dan cuenta de la importancia de formar recursos humanos? Bueno, les agradezco por hoy. Hasta acá me acompañó Dios.